¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que algunos dolores acompañen a una persona desde el nacimiento, mientras que otras parecen caminar por la vida sin grandes limitaciones? ¿Alguna vez has mirado a alguien y pensado, en silencio, que esa persona merecía más, merecía vivir algo diferente, merecía experimentar aquello que para tantos parece tan simple? Esta pregunta atraviesa generaciones, toca el corazón humano y, muchas veces, hace temblar la fe. Porque cuando el sufrimiento comienza demasiado temprano, cuando no es fruto de malas decisiones, sino de una condición que nunca fue elegida, el alma humana clama por respuestas que parecen no llegar. La historia no fue como siempre la has escuchado, la historia de la niña que no podía caminar y el propósito oculto de Dios que transformó el dolor en un llamado eterno de amor y revelación. Lo que vas a escuchar hoy no es solo una narración sobre una limitación física, sino una profunda jornada espiritual sobre identidad, propósito y el tipo de felicidad que el cielo ofrece a quienes confían incluso cuando no entienden. Esta es una historia que revela a un Dios que no se limita a las expectativas humanas, un Dios que ve valor donde el mundo solo ve ausencia, y que construye destinos eternos a partir de vidas que muchos juzgarían incompletas. Desde el inicio de las Escrituras, vemos que Dios elige caminos que confunden la lógica humana. Eligió a un pastor para enfrentar a un gigante, a un fugitivo para liberar a una nación, a una joven sencilla para engendrar al Salvador del mundo. Y, muchas veces, elige el dolor como escenario para revelar su gloria más profunda. No porque se complazca en el sufrimiento, sino porque Él conoce el fin desde el principio y sabe exactamente cómo transformar lágrimas en semillas de fe. Esta historia se conecta directamente con la vida cristiana porque todos nosotros, en algún nivel, cargamos una limitación. Algunos en el cuerpo, otros en el alma, otros en la memoria, otros en heridas que nadie ve. Y la pregunta no es si tenemos limitaciones, sino cómo nos relacionamos con Dios a partir de ellas. A lo largo de este video, comprenderás que no toda oración es respondida de la manera que esperamos, pero ninguna oración sincera deja de ser escuchada. Te darás cuenta de que hay momentos en los que Dios no elimina el dolor, sino que se acerca a él. Que existen respuestas divinas que no vienen en forma de milagro visible, sino de revelación interior. Y que, muchas veces, el verdadero milagro no es caminar, correr o saltar, sino descansar el corazón en una verdad que libera por dentro. Pocos comprenden esto, y es precisamente por eso que esta historia puede transformar la manera en que ves tu propio caminar de fe. Tal vez hoy estés aquí cargando una petición antigua, algo por lo que has orado muchas veces y que aún no ha sucedido. Tal vez hayas comenzado a creer que Dios se olvidó, que no ve, que no le importa. Pero esta historia fue preparada para recordarte algo esencial: la fe no se construye solo cuando Dios hace lo que esperamos, sino cuando elegimos confiar incluso cuando Él actúa de una manera diferente. Hay una profunda revelación espiritual escondida en este camino, algo que solo se revela a quienes permanecen hasta el final, y especialmente en la penúltima enseñanza de este video, donde una verdad poderosa cambia por completo la forma de ver todo lo que se ha vivido hasta aquí. Antes de comenzar este camino juntos, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero lleno de significado. Escribe en los comentarios la frase, "Yo confío en el propósito de Dios". No como una repetición vacía, sino como un acto de fe, un compromiso silencioso entre tú y el Señor, declarando que aún sin entenderlo todo, eliges confiar. Este gesto sencillo es una manera de decirle a tu propio corazón que estás dispuesto a escuchar, aprender y permitir que Dios te hable profundamente a lo largo de esta historia. Prepárate para una jornada que no habla solo de una niña que no podía caminar, sino de un Dios que nunca dejó de caminar a su lado. Una historia que no promete respuestas fáciles, pero que ofrece una fe más madura, más profunda y más verdadera. Permanece hasta el final, porque aquello que Dios quiere revelar puede cambiar no solo la manera en que ves esta historia, sino también la forma en que ves tu propia vida delante de Él. La niña nació en una casa sencilla, envuelta en expectativas comunes, sueños silenciosos y oraciones llenas de esperanza. Como todo niño, su llegada fue celebrada con alegría, pero pronto, en los primeros días, algo comenzó a preocupar a sus padres. A medida que el tiempo pasaba y los meses avanzaban, ella no reaccionaba como los demás niños. No se sostenía, no se levantaba, no daba los primeros pasos tan esperados. Se consultó a médicos, se realizaron exámenes, y las palabras que llegaron como respuesta cayeron como un peso invisible sobre aquella familia: ella no caminaría. No era una fase, no era un retraso, era una condición permanente. Y allí,
incluso antes de que la niña pudiera comprender el mundo, el dolor ya había encontrado un lugar para instalarse. Con el paso de los años, ella fue creciendo consciente de todo lo que la rodeaba. Veía a otros niños corriendo por la calle de tierra, subiendo a los árboles, jugando a atraparse, cayendo y levantándose con facilidad. Ella observaba todo sentada, muchas veces desde la puerta de su casa, con los ojos atentos y el corazón silencioso. No siempre lloraba, pero sentía. Sentía profundamente. La tristeza no llegaba en forma de desesperación, sino como una pregunta constante que se repetía dentro de ella: ¿por qué soy diferente? ¿Por qué no puedo ser como ellas? Estas preguntas no tenían palabras al principio, eran solo sentimientos confusos que se acumulaban en el corazón de una niña que comenzaba a percibir sus propias limitaciones. La Biblia nos muestra que el sufrimiento no siempre comienza con culpa o error. En Juan capítulo 9, cuando los discípulos preguntan a Jesús acerca de un hombre que nació ciego, queriendo saber quién había pecado para que eso sucediera, Jesús responde algo que rompe toda lógica humana: ni él pecó ni sus padres, sino que esto ocurrió para que las obras de Dios se manifestaran en su vida. Esta verdad se conecta profundamente con la historia de la niña. Porque desde temprano, su vida ya llevaba un propósito que aún no era visible, ni para ella ni para quienes la rodeaban. El mundo solo veía lo que faltaba, pero Dios ya veía lo que sería revelado a través de ella. En la escuela, la diferencia se hacía aún más evidente. Los niños no siempre sabían cómo tratar a alguien que no encajaba en el patrón. Algunos eran amables, otros curiosos, y otros simplemente crueles, incluso sin darse cuenta. Miradas, comentarios, silencios. Todo eso iba moldeando la forma en que la niña se veía a sí misma. Había días en los que se sentía fuerte y otros en los que la tristeza parecía demasiado pesada para un corazón tan joven. Aún así, algo dentro de ella permanecía sensible, observador, profundo. Mientras muchos corrían sin percibir el valor del suelo que pisaban, ella aprendía a mirar a los ojos, a escuchar historias, a percibir emociones. Sin saberlo, Dios ya estaba trabajando en áreas que no dependían de las piernas. La palabra nos enseña que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Ese versículo no era solo una promesa lejana, sino una realidad silenciosa en la vida de aquella niña. Incluso cuando no sabía orar correctamente, incluso cuando no entendía el motivo de su dolor, Dios estaba allí, presente, atento, recogiendo cada lágrima invisible. Porque el sufrimiento que nace temprano suele generar dos posibilidades: endurecer el corazón o profundizar el alma. Y poco a poco, aquella niña comenzaba a desarrollar una sensibilidad espiritual que muchos adultos nunca alcanzan. Ella comenzó a hacer preguntas sencillas a sus padres, preguntas que cargaban más peso del que aparentaban. Preguntaba si algún día caminaría, si Dios podía sanarla, si había hecho algo mal. Y cada una de esas preguntas también resonaba en el corazón de los padres, que muchas veces no tenían respuestas, solo abrazos y oraciones silenciosas. Ese silencio, que parecía vacío, en realidad era un espacio donde Dios comenzaba a enseñar algo mayor: confiar sin entender. La fe verdadera no nace solo cuando todo va bien, sino cuando elegimos seguir creyendo incluso cuando las respuestas no llegan. Así, la infancia de la niña estuvo marcada por contrastes. Alegría y tristeza, esperanza y frustración, fe y duda caminando lado a lado. Pero nada de eso pasó desapercibido ante los ojos de Dios. Cada momento, cada mirada lanzada hacia los niños que jugaban a lo lejos, cada suspiro contenido, todo estaba siendo usado para formar algo mucho mayor que un simple deseo de caminar. Dios estaba preparando su corazón para comprender, en el tiempo correcto, que la vida no se mide solo por lo que podemos hacer con el cuerpo, sino por lo que permitimos que Él haga dentro de nosotros. Y esa comprensión aún estaba lejos de revelarse por completo, pero ya comenzaba a nacer allí, en el silencio de las primeras preguntas. Con el paso de los años, la niña dejó de ser solo una niña y comenzó a entrar en la etapa en la que el corazón empieza a comprender mejor las diferencias de la vida. Ya no era solo el cuerpo el que percibía la limitación, sino la mente que comenzaba a comparar, a medir, a cuestionar con mayor claridad. Mientras otros niños hablaban de correr más rápido, saltar más alto o aprender nuevos deportes, ella escuchaba en silencio. Sonreía cuando podía, pero por dentro luchaba con pensamientos que surgían sin pedir permiso. Había días en los que se preguntaba por qué Dios parecía tan distante de su realidad, y otros en los que sentía una esperanza extraña,
como si algo más grande estuviera siendo construido aún sin entender cómo. La comparación se convirtió en una batalla diaria. No porque quisiera ser mejor que los demás, sino porque deseaba ser igual. Quería experimentar lo que parecía tan común para tantos. Ese sentimiento es profundamente humano, y la Biblia nos muestra que incluso los siervos más fieles de Dios enfrentaron momentos de comparación y cuestionamiento. El profeta Jeremías, por ejemplo, llegó a lamentar el día en que nació, sintiendo el peso de una misión que parecía demasiado grande. David, aun siendo escogido por Dios, tuvo momentos de angustia al mirar la prosperidad de otros. Estos relatos nos enseñan que sentir no es pecar, cuestionar no es falta de fe, es parte del proceso de madurez espiritual. Fue en esa etapa cuando la niña comenzó a hablar con Dios de manera más consciente. Sus oraciones no eran largas ni elaboradas. Eran simples, sinceras, a veces incluso confusas. Pedía poder caminar. Pedía con lágrimas en los ojos, pedía en silencio antes de dormir, pedía cuando veía a otros niños correr, pedía cuando se sentía cansada de ser fuerte. No era una petición egoísta, era el clamor de un corazón que creía que Dios podía hacerlo todo. Y esa fe, aunque mezclada con dolor, era preciosa delante del Señor, porque la Escritura nos enseña que Dios no desprecia un corazón quebrantado y contrito. Al mismo tiempo, algo curioso sucedía. Mientras ella pedía poder caminar, Dios parecía trabajar en áreas que ella no había pedido. Las personas se sentían consoladas al conversar con ella. Los niños se acercaban para contarle secretos. Los adultos se sorprendían de su madurez emocional. Era como si la limitación física hubiera abierto espacio para una sensibilidad espiritual poco común. La niña aprendía a escuchar más que a hablar, a observar más que a actuar, a sentir profundamente aquello que muchos ignoraban. Sin darse cuenta, comenzaba a vivir lo que el apóstol Pablo escribiría años después: cuando soy débil, entonces soy fuerte. La palabra de Dios nos enseña que la fe no se construye solo con respuestas, sino con la espera. Abraham esperó años por la promesa, José esperó en la cárcel, Ana esperó entre lágrimas por un hijo. La espera nunca fue desperdicio ante los ojos de Dios, siempre fue preparación. Y la niña, en su silla, en su silencio, en sus oraciones repetidas, estaba siendo preparada. Cada día sin una respuesta aparente iba moldeando un corazón capaz de comprender algo más profundo acerca de Dios y de sí misma. Ella aún no lo sabía, pero estaba aprendiendo a confiar no solo en lo que Dios hace, sino en quien Dios es. Había noches en las que la tristeza parecía mayor que la esperanza. En esas noches, ella preguntaba a Dios si realmente la escuchaba. Y aún sin oír una respuesta audible, algo dentro de ella le impedía rendirse. Esa persistencia no venía de la fuerza humana, sino de una fe que comenzaba a echar raíces profundas. La Biblia dice que la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esa paciencia, aún frágil, aún en construcción, comenzaba a formar parte de la identidad de aquella niña. Así, su crecimiento no estuvo marcado solo por el paso del tiempo, sino por el profundizar de la fe. Mientras el mundo miraba lo que ella no podía hacer, Dios miraba en quien se estaba convirtiendo. Y aunque la petición principal siguiera sin respuesta, algo mucho más valioso estaba siendo construido en su interior. Una fe que no dependía de resultados inmediatos, una esperanza que aprendía a existir incluso cuando el milagro parecía lejano. Y ese camino interior apenas estaba comenzando, porque el encuentro más transformador de su vida aún estaba por venir. Con la madurez de la mente y del corazón, la petición de la niña dejó de ser solo un deseo inocente y pasó a cargar el peso de una súplica constante. Ya no pedía únicamente como una niña que sueña, sino como alguien que comprende la profundidad de su propia limitación. Cada oración traía consigo una mezcla de fe y cansancio, esperanza y frustración. Había momentos en los que se sentía confiada, creyendo que Dios la escucharía y cambiaría todo de una vez. En otros, el silencio parecía tan pesado que hacía que el corazón se preguntara si sus palabras realmente llegaban al cielo. La repetición de la petición no era falta de fe, era perseverancia. La Biblia está llena de ejemplos de personas que insistieron en la oración durante mucho tiempo. La viuda persistente clamó por justicia hasta ser escuchada. El ciego Bartimeo gritó por Jesús incluso cuando intentaron silenciarlo. Ana lloró delante del altar año tras año.
Dios nunca reprendió a quien pidió muchas veces, sino que siempre honró al corazón que no dejó de buscarlo. Aún así, la espera de la niña se convertía en un campo de batalla interno, donde necesitaba decidir cada día si continuaría confiando o si permitiría que el dolor endureciera su fe. En ciertos días, la tristeza venía acompañada de un sentimiento de injusticia. Ella no entendía por qué tenía que pedir tanto por algo que para otros era tan natural. Esa sensación, aunque difícil, no alejaba a Dios. Al contrario, lo acercaba. El libro de los Salmos revela que Dios conoce cada pensamiento antes de que se transforme en palabra. Él sabe cuando el corazón se cansa de esperar, cuando el alma se siente sobrecargada. El Señor no se ofende con la sinceridad, Él se acerca a ella. Y la niña, aún sin darse cuenta, estaba aprendiendo a orar con verdad, no con frases bonitas, sino con el corazón abierto. Hubo un periodo en el que comenzó a sentirse diferente incluso en la fe. Observaba testimonios de personas que recibían milagros, escuchaba historias de sanidades, liberaciones y transformaciones repentinas. Cada relato reavivaba su esperanza, pero también profundizaba el dolor cuando nada cambiaba en su propia realidad. Era como si su fe estuviera siempre siendo estirada, llevada más allá del límite cómodo. En ese punto, muchos se rinden. Pero algo dentro de ella la mantenía firme, no porque entendiera todo, sino porque había aprendido que Dios era mayor que sus emociones momentáneas. La palabra de Dios enseña que el justo vivirá por la fe, no por lo que ve. Ese versículo se convertía en una verdad práctica en la vida de la niña. Ella necesitaba decidir si seguiría creyendo incluso cuando no había señales visibles de cambio. Y esa decisión no se tomaba una sola vez, sino todos los días. La fe, en ese contexto, dejaba de ser sentimiento y pasaba a ser elección. Una elección silenciosa, hecha lejos de los aplausos, lejos de las miradas, en el interior de una habitación, en oraciones que muchas veces terminaban en lágrimas. Durante ese periodo, la niña comenzó a percibir algo diferente en sí misma. Mientras la petición seguía siendo la misma, su corazón empezaba a cambiar. Pasó a sentir compasión por otras personas que sufrían, incluso con dolores diferentes a los suyos. Comenzó a notar que había personas caminando, corriendo, viviendo con normalidad, pero emocionalmente quebradas, vacías, sin esperanza. Esa percepción no borraba su dolor, pero ampliaba su visión. Era como si Dios estuviera, poco a poco, enseñándole que la verdadera necesidad humana va más allá del cuerpo. Así, la petición repetida no solo revelaba el deseo de caminar, sino que exponía una lucha más profunda, la búsqueda de sentido. La niña aún quería el milagro, aún oraba por él, aún soñaba con el día en que se levantaría. Pero, sin darse cuenta, Dios estaba trabajando en algo aún más delicado y eterno. Estaba formando una fe que no dependía de respuestas inmediatas, un alma capaz de amar incluso en medio de la frustración, un corazón preparado para comprender, en el tiempo correcto, que el mayor regalo que Él ofrece no siempre viene en la forma que esperamos. Y esa comprensión, aunque todavía distante, comenzaba a acercarse silenciosamente. Llegó un tiempo en que la niña ya no era vista solo como una niña, sino como alguien que llevaba una historia marcada por la perseverancia. Su rostro reflejaba madurez, sus ojos guardaban profundidad, y su silencio decía mucho más que palabras largas. Fue en ese periodo cuando algo comenzó a cambiar de manera más clara dentro de ella. No en el cuerpo, no en las piernas, sino en la forma en que miraba a Dios y a la propia vida. La petición de poder caminar aún existía, pero ya no ocupaba todo el espacio del corazón. Había una inquietud diferente, una búsqueda que iba más allá del milagro visible. En momentos de soledad, cuando el ruido del mundo disminuía, comenzó a sentir la presencia de Dios de una manera nueva. No como alguien distante que necesitaba ser convencido, sino como un padre cercano que ya conocía cada detalle de su dolor. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, cuando ni siquiera sabemos cómo orar. Y era exactamente así como ella comenzó a sentirse. Muchas veces no había palabras, solo silencio. Pero ese silencio ya no era vacío, estaba lleno de significado. Era allí, en ese espacio invisible, donde Dios comenzaba a obrar de forma más profunda. Comenzó a percibir que, aún sin caminar, su vida ya tocaba a otras vidas. Las personas encontraban consuelo en sus palabras sencillas, otras encontraban paz solo por estar cerca de ella.
Se convertía en un punto de apoyo emocional para muchos, sin haber sido jamás preparada para eso. Y esa realidad empezó a generar un conflicto interior. Si Dios podía usar su vida de esa manera, ¿por qué aún no había respondido a su petición más antigua? Esa pregunta ya no venía con rebeldía, sino con un deseo sincero de comprender el corazón de Dios. Y ese cambio de postura marcaba toda la diferencia. La palabra de Dios nos enseña que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros, así como los cielos son más altos que la tierra. Esa verdad, que antes parecía distante, comenzaba a cobrar sentido práctico. Ella empezaba a comprender que Dios no trabaja solo con el ahora, sino con la eternidad. Que Él no mira únicamente la necesidad inmediata, sino aquello que formará toda una vida. Esa comprensión no anulaba el deseo de caminar, pero traía una nueva capa de fe, una fe que comenzaba a descansar. Hubo un día en especial en el que sintió algo distinto durante la oración. No fue una visión, no fue una voz audible, sino una convicción profunda que llenó su corazón. Era como si Dios la estuviera invitando a confiar no solo en el milagro, sino en el camino. La Biblia relata que Enoc caminó con Dios, y esa caminata no fue descrita en pasos físicos, sino en relación. Por primera vez, la niña percibió que tal vez caminar no significaba solo mover las piernas, sino andar en sintonía con la voluntad divina. Esa percepción transformó la manera en que se veía a sí misma. Dejó de definirse únicamente por la limitación y comenzó a reconocer los dones que florecían a pesar de ella. Su sensibilidad, su empatía, su capacidad de escuchar, de aconsejar, de comprender los dolores ajenos. Todo eso pasó a ser visto no como compensación, sino como propósito. Dios no estaba llenando un vacío, estaba revelando una identidad. Y esa revelación, aunque aún incompleta, trajo una paz que nunca antes había experimentado. El corazón de la niña comenzaba a aprender algo esencial: la fe verdadera no elimina todas las preguntas, sino que enseña a vivir con ellas sin perder la esperanza. El encuentro interior con Dios no eliminó por completo el dolor, pero le dio un nuevo significado. Ella seguía orando, seguía esperando, seguía soñando. Pero ahora su mirada ya no estaba fija solo en lo que faltaba, sino en el Dios que permanecía presente en cada etapa. Y esa nueva mirada preparaba el terreno para la revelación más profunda de todas, aquella que cambiaría para siempre la forma en que entendería la felicidad, el propósito y el amor divino. Fue en un momento sencillo, sin grandes señales exteriores, cuando la respuesta comenzó a formarse de manera clara en el corazón de la niña. No hubo multitudes, no hubo espectáculo, no hubo el tipo de milagro que muchos esperarían escuchar en un testimonio. Fue durante una oración tranquila, en un día común, cuando habló con Dios sin peticiones elaboradas, solo con sinceridad. Por primera vez, no pidió poder caminar. Solo dijo que estaba cansada de luchar por respuestas y que quería entender el sentido de su propia historia. Y fue en ese espacio de entrega donde algo profundo sucedió. Sintió como si Dios estuviera muy cerca, no como alguien que llega para cambiar una circunstancia, sino como alguien que viene a revelar una verdad. No fue una voz audible, sino una certeza que atravesó su alma con delicadeza y autoridad al mismo tiempo. Era como si el Señor le estuviera diciendo que su felicidad no dependía de caminar, que su vida no estaba incompleta, que su valor nunca había estado ligado a lo que su cuerpo podía o no hacer. Esa revelación no llegó como una negación del dolor, sino como una respuesta más profunda que el milagro que siempre había pedido. La Biblia nos muestra que Dios muchas veces responde de manera diferente a lo que esperamos. Pablo oró para que el aguijón en la carne fuera quitado, y Dios respondió diciendo que su gracia le era suficiente. Ese pasaje cobró un nuevo significado para la niña. Por primera vez, comprendió que Dios no estaba siendo indiferente a su petición, sino que le estaba ofreciendo algo mayor que la sanidad física. Le estaba ofreciendo descanso para el alma, identidad firme, propósito eterno. Algo que no podía ser quitado por ninguna circunstancia externa. Esa respuesta no borró de inmediato todos los sentimientos de tristeza, pero trajo una paz que nunca antes había experimentado. Una paz que no venía de la expectativa de cambio, sino de la aceptación amorosa del cuidado de Dios. Comenzó a percibir que había pasado años intentando probar su fe por medio de una petición específica, cuando en realidad Dios siempre había estado más interesado en su relación con ella. Y esa relación ahora entraba en una nueva etapa, más madura, más profunda, más verdadera.
la revelación también trajo una nueva comprensión sobre la felicidad. Hasta entonces, creía que sería feliz cuando pudiera caminar, correr, vivir como los demás. Pero ahora comenzaba a entender que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la presencia de sentido. Que muchas personas caminan, pero viven vacías, mientras que otras, incluso con limitaciones físicas, viven llenas de propósito. Esa verdad no llegó como un consuelo superficial, sino como una liberación interior. Por primera vez, sintió que ya no necesitaba luchar contra Dios, sino caminar con Él de la manera que le era posible. También comprendió que Dios no la había creado para ser una versión incompleta de otra persona, sino una expresión única de su gracia. Su vida no era un error que debía ser corregido, sino una historia que debía ser revelada. Esa percepción cambió la forma en que se posicionaba frente al mundo. Dejó de esperar que algo sucediera para entonces vivir y pasó a vivir plenamente dentro de aquello que ya había recibido. Eso no significaba renunciar a la fe, sino profundizarla. La respuesta inesperada no fue un final, sino un comienzo. Un comienzo de una fe que ya no dependía de condiciones, de una confianza que no estaba atada a resultados visibles. Dios no le dijo que nunca caminaría, pero dejó claro que, independientemente de eso, ella ya era completa en él. Esa revelación transformó su relación con el propio dolor y abrió espacio para algo aún mayor, un llamado que comenzaba a revelarse, mostrando que su historia no era solo sobre ella, sino sobre todos aquellos que algún día se sentirían incompletos y necesitarían escuchar que el amor de Dios es suficiente. Después de aquella revelación silenciosa, la vida de la niña comenzó a seguir un nuevo ritmo. Nada había cambiado externamente, pero todo era diferente por dentro. Ya no se veía como alguien que esperaba un milagro para entonces empezar a vivir. Ahora vivía con la conciencia de que su existencia tenía un propósito activo, presente y real. Ese cambio interior comenzó a reflejarse en sus actitudes, en sus palabras y en la forma en que se relacionaba con las personas a su alrededor. Sin darse cuenta, pasó a ser un canal de esperanza para muchos que se cruzaban en su camino. Personas que también cargaban dolores invisibles comenzaron a acercarse a ella. Algunos enfrentaban enfermedades, otros pérdidas, otros vacíos profundos que nadie veía. Y, de manera casi natural, encontraban en ella a alguien que comprendía, alguien que escuchaba sin juzgar, alguien que hablaba de Dios no como teoría, sino como experiencia viva. La niña no predicaba grandes sermones, pero su propia historia se convertía en un mensaje. La Biblia dice que Dios escoge lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte, y eso comenzaba a cumplirse de manera clara a través de ella. Comenzó a entender que su llamado no estaba ligado a lo que le faltaba, sino a lo que desbordaba. Su fe, forjada en la espera, tenía profundidad. Su esperanza, construida en el silencio, tenía solidez. Su manera de hablar de Dios era diferente, porque no venía de alguien que había recibido todo lo que pidió, sino de quien aprendió a confiar incluso sin respuestas fáciles. Eso tocaba profundamente a las personas, porque muchas de ellas también oraban desde hacía años por algo que aún no había sucedido. Al escuchar a la niña, sentían que no estaban solas en sus luchas. La palabra de Dios enseña que somos consolados para consolar a otros con el mismo consuelo que recibimos del Señor. Esa verdad se hacía práctica en su vida. Cada lágrima que un día había sido derramada ahora se transformaba en empatía. Cada noche de oración sin respuesta ahora se convertía en sabiduría espiritual. Ella comprendía que su historia no trataba solo de superar una limitación, sino de mostrar que Dios permanece fiel incluso cuando el milagro visible no ocurre. Con el tiempo, comenzó a hablar más abiertamente sobre su camino de fe. No ocultaba su dolor, no romantizaba el sufrimiento, pero tampoco se colocaba como víctima. Hablaba con honestidad sobre sus peticiones, sus frustraciones y, principalmente, sobre la revelación que cambió su manera de ver la vida. Muchas personas se sorprendían al escuchar que Dios le había dicho que no necesitaba caminar para ser feliz. Esa frase, sencilla y profunda, resonaba en los corazones de quienes la oían, porque revelaba una verdad que pocos logran aceptar: la verdadera felicidad no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Ese llamado comenzó a ir más allá del círculo cercano. Su historia empezó a compartirse, su forma de hablar de Dios comenzó a alcanzar a más personas y, poco a poco, se convertía en una referencia de fe madura. No una fe ruidosa, sino una fe firme. No una fe basada en resultados, sino en relación.
Ella nunca buscó reconocimiento, pero Dios usaba su vida para alcanzar a aquellos que estaban cansados de promesas vacías y necesitaban una esperanza real. También llegó a comprender que su vida era una respuesta viva a la pregunta que tanto se hacen por qué Dios permite ciertos dolores. La respuesta no estaba en explicaciones teóricas, sino en vidas transformadas. En personas que, al escuchar su historia, encontraban fuerza para continuar, incluso sin respuestas inmediatas. Así, el llamado de la niña se revelaba no como algo grandioso a los ojos del mundo, sino profundamente significativo a los ojos del cielo. Y mientras muchos aún miraban sus piernas, Dios seguía mirando el alcance eterno de su testimonio, preparando algo todavía más profundo para ser revelado en el tiempo correcto. Con el paso del tiempo, la niña ya no era vista solo como alguien que inspiraba por su historia, sino como una mujer cuya fe había alcanzado madurez. Su caminar con Dios había atravesado etapas de dolor, espera, revelación y llamado, y ahora se encontraba en un punto más profundo, donde la confianza ya no necesitaba ser probada en cada dificultad. Había aprendido a descansar en Dios, no como quien se rinde, sino como quien comprende que el control nunca estuvo en sus propias manos. La madurez espiritual trajo una nueva forma de mirar el sufrimiento. Ya no veía la limitación como un castigo ni como una prueba cruel, sino como parte de un plan mayor que trascendía los límites de esta vida. La Biblia nos recuerda que nuestra vida aquí es como un soplo y que las aflicciones del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que será revelada. Esas palabras dejaron de ser solo versículos lejanos y se convirtieron en un lente a través del cual ella veía su propia historia. Comenzó a comprender que Dios no obra solo para el ahora, sino para la eternidad. Que algunas historias no encuentran todas las respuestas en este mundo, porque fueron escritas para señalar algo mayor. Esa comprensión no la alejaba de la realidad, sino que la enraizaba aún más en la fe. Sabía que su cuerpo tenía límites, pero su alma no, y esa certeza le traía libertad. Libertad para vivir con gratitud, para celebrar pequeñas victorias, para reconocer la belleza en los detalles que antes pasarían desapercibidos. La palabra de Dios enseña que hay un tiempo para todas las cosas. Tiempo de pedir, tiempo de esperar, tiempo de comprender. La niña reconocía que había pasado por cada una de esas etapas y que ahora vivía un tiempo de fructificación. No necesariamente de resultados visibles, sino de frutos espirituales. Personas que habían sido tocadas por su historia ahora permanecían firmes en la fe. Otras, que estaban a punto de rendirse, encontraron fuerzas para continuar. Ese impacto silencioso era la confirmación de que su vida estaba alineada con el propósito divino. También aprendió algo esencial acerca del amor de Dios. Entendió que el amor del Señor no se mide por lo que Él concede, sino por el hecho de que nunca abandona. Dios estuvo presente cuando ella era apenas una niña triste mirando por la ventana, estuvo presente en las oraciones repetidas sin respuesta, estuvo presente en la revelación que transformó su corazón. Esa constancia divina se convirtió en el fundamento de su fe. Un Dios que permanece es más poderoso que un milagro momentáneo. Esa madurez también le trajo una paz profunda con respecto al futuro. Ya no vivía atada a la expectativa de un día específico en el que todo cambiaría. Vivía cada día como un regalo. Si el milagro físico llegaba, lo recibiría con gratitud. Si no llegaba, seguiría confiando. Esa postura no era resignación, era libertad espiritual. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad ahora habitaba plenamente en su corazón. Así, la fe de la niña se había convertido en una fe enraizada en la eternidad. Una fe que comprendía que la verdadera victoria no es la ausencia de limitaciones, sino la certeza de que ninguna limitación puede impedir el obrar de Dios. Y mientras muchos aún buscaban respuestas rápidas, ella vivía como alguien que había encontrado algo mucho más valioso, un relacionamiento profundo con Dios, capaz de sostener el alma en cualquier circunstancia. Esa comprensión preparaba el escenario para la revelación final, aquella que mostraría cómo su historia apuntaba no solo a su propia vida, sino a todos aquellos que necesitan aprender a confiar incluso cuando el camino es diferente de lo esperado. Llegó un momento en que la historia de la niña ya no podía contarse solo como una experiencia personal, sino como una lección espiritual profunda para todos los que la conocían. Su vida se había convertido en un espejo en el que muchas personas veían reflejadas sus propias frustraciones, sus peticiones no respondidas, sus dolores silenciosos.
Y fue precisamente allí donde se reveló una de las verdades más difíciles de aceptar en la caminata cristiana: no todo milagro es un cambio de circunstancia, pero toda vida rendida a Dios experimenta transformación. La niña comprendió algo que pocos logran asimilar sin resistencia. Entendió que caminar no es solo mover los pies, sino avanzar espiritualmente, crecer en la fe, madurar en el amor y permanecer firme incluso cuando el terreno parece injusto. La Biblia nos enseña que caminamos por fe y no por vista. Esa frase, tan repetida, cobró carne, historia y testimonio a través de su vida. Ella caminaba todos los días, aún sin dar un solo paso con las piernas, porque su fe la llevaba hacia adelante. Esa lección confrontaba las expectativas humanas. Muchos creen que una vida bendecida es aquella en la que todo funciona, donde no hay limitaciones evidentes, donde las oraciones son respondidas de forma rápida y visible. Pero la historia de la niña mostraba lo contrario. Mostraba que una vida bendecida es aquella en la que Dios está presente, donde el corazón aprende a confiar, donde el amor se profundiza incluso en medio del dolor. Esa comprensión no es fácil, porque exige renunciar a la idea de control y aceptar que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no lo entendemos. La palabra de Dios revela que hubo personas que caminaron con Jesús físicamente, pero nunca comprendieron quién Él era realmente. Al mismo tiempo, hubo personas que nunca se movieron del lugar, como el paralítico junto al estanque de Betesda, pero encontraron en Jesús la verdadera sanidad. Esa comparación ayudaba a la niña a entender que el mayor riesgo no es la limitación del cuerpo, sino la dureza del corazón. Un corazón que confía, incluso herido, siempre está en movimiento delante de Dios. Esa lección también traía consuelo a aquellos que aún esperaban algo que no había llegado. Al escuchar su historia, muchos se daban cuenta de que quizá Dios no estaba en silencio, sino hablando de una manera diferente. Tal vez los estaba invitando a un tipo de fe más profunda, menos basada en resultados y más fundamentada en la relación. La niña no decía que fuera fácil ni que no doliera. Decía que era posible vivir con propósito, incluso sin tener todas las respuestas. Con el tiempo, ella comenzó a ver su propia historia como una parábola viva. Una historia que no necesitaba explicaciones complejas, sino sensibilidad espiritual para ser comprendida. Su vida decía que Dios no desperdicia ningún dolor, que ninguna lágrima es ignorada, que ninguna petición sincera es en vano. Incluso cuando la respuesta no llega como esperamos, llega como la necesitamos. Esa verdad, aunque difícil, es liberadora para quienes deciden aceptarla. La penúltima lección de la historia, aquella que pocos logran abrazar, era clara: Dios no promete cumplir todos nuestros deseos, pero promete nunca abandonarnos. Y esa promesa es suficiente. La niña había aprendido que su felicidad no estaba condicionada a un milagro específico, sino a la certeza de la presencia constante de Dios. Esa comprensión lo cambiaba todo. Cambiaba la forma de orar, de esperar, de vivir. Y preparaba el corazón del espectador para el cierre más importante de todos, aquel que revela que esta historia no es solo sobre ella, sino sobre cada uno de nosotros, llamados a aprender el verdadero significado de caminar con Dios. Si llegaste hasta aquí, hasta este último momento de esta larga jornada espiritual, quiero felicitarte de todo corazón. Pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje tan profundo, tan extenso y tan lleno de significado. Permanecer revela algo especial en ti, revela un corazón que no busca solo respuestas rápidas, sino un espíritu que desea comprender la verdad de Dios de una manera madura y transformadora. Así como la niña de esta historia, tú elegiste continuar incluso cuando el camino exigía atención, sensibilidad y fe. La historia de la niña que no podía caminar no fue escrita para generar lástima, sino para revelar un principio eterno del reino de Dios. Nos enseña que la vida no está definida solo por lo que falta, sino por lo que elegimos hacer con aquello que tenemos. Dios no ignoró el clamor de aquella niña. Él la escuchó desde la infancia, recogió cada lágrima, caminó con ella en cada etapa y, en el tiempo correcto, reveló una verdad que liberó su alma. Una verdad que también necesita alcanzar nuestro corazón: Dios no nos creó para depender de las circunstancias para ser completos, sino para encontrar en Él nuestra plenitud. Tal vez llegaste a este video cargando una petición antigua, algo por lo que oras desde hace años y que aún no ha sucedido. Tal vez te identifiques con la espera, con el silencio, con la sensación de que todos avanzan mientras tú permaneces en el mismo lugar. Pero hoy, a través de esta historia,
Dios quiere susurrar algo a tu corazón, Él sigue presente. Él sigue atento. Él sigue obrando, incluso cuando no ves cambios externos. El Señor nunca ha estado ausente de tu dolor, y jamás estará ausente de tu futuro. La verdadera fe no es aquella que cree solo cuando ve milagros, sino aquella que descansa incluso cuando la respuesta es diferente a lo esperado. La niña aprendió que no necesitaba caminar para ser feliz porque descubrió algo mayor: caminar con Dios es más valioso que cualquier logro humano. Esa es la invitación que esta historia te hace: dejar de medir tu vida solo por lo que aún no ha sucedido y comenzar a reconocer todo lo que Dios ya ha construido dentro de ti a lo largo del camino. Ahora quiero invitarte a dar un paso sencillo, pero lleno de significado. Escribe en los comentarios la frase: aunque no entienda todo, confío en Dios. Hazlo como un acto de fe, como una declaración delante del Señor de que eliges confiar, descansar y permanecer. Esta actitud, aunque simple, fortalece el corazón y alinea el alma con la verdad del Evangelio. Si esta historia te tocó, comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Tal vez haya alguien cercano a ti luchando en silencio, creyendo que solo será feliz cuando algo cambie. Al compartirlo, te conviertes en un instrumento del amor de Dios, llevando esperanza a corazones cansados y fe a almas que están al borde de rendirse. También te invito a seguir caminando con nosotros. Mira las otras historias de este canal. Cada una de ellas es una forma de alimentar el espíritu, fortalecer la fe y profundizar la relación con Dios. Permanecer en la palabra es una de las maneras más poderosas de mantener el corazón firme en medio de las incertidumbres de la vida. Ahora, antes de terminar, te invito a un momento de silencio. Respira profundo. Cierra los ojos, si puedes. Permite que este mensaje descienda del entendimiento al corazón. Quédate unos instantes en oración, entregándole a Dios aquello que aún no entiendes, aquello que todavía esperas, aquello que aún duele. Mientras la música de fondo crea un ambiente de paz, recuerda una verdad eterna: no caminas solo. El mismo Dios que estuvo con la niña en cada etapa de su historia está contigo ahora, sosteniéndote, guiándote y preparando un propósito que va mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver.